tiene múltiples protocolos de investigación como utilidad del antiácido de aluminio y magnesio en alginato sobre esofagitis ácida y alcalina mixta provocada en perros, que se presentó en el Congreso de Gastroenterología en el 96. Técnica quirúrgica para provocar esofagitis ácida y alcalina mixta en el modelo canino en el 96. Evaluación del paciente a corto y mediano plazo posterior a la aplicación de malla de propileno y mercilén en la reparación de hernia inguinal del 2000 al 2001 en el Hospital HGZ1 de Querétaro. Y estudio comparativo en el resultado de la escala de Gleason en la biopsia transrectal guiada por ultrasonido y el resultado de escala de Gleason en la prostatectomía radical de los pacientes con cáncer de próstata en el Hospital de Especialidad Centro Médico La Raza en el 2006. Y el estudio de fase 3 para medicamento de cáncer de próstata realizado por Amgen Internacional y Kenle de México de 2003 a la fecha. Está en medio privado actualmente solamente y es un gusto presentarlo. Súper cumplido nuestro ponente y nos va a presentar hoy el tema de disfunción eréctil. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Para mí es un honor y sobre todo darle las gracias por esta gran oportunidad en la cual se me permite poder hablar de este tema bastante frecuente, controvertido y sobre todo difícil de tomar en cuenta, sobre todo por el paciente, además de el médico, ya que a pesar de que nosotros somos los expertos en esta situación, pues también nos cuesta trabajo abordar al paciente y si no hacemos un adecuado abordaje, pues bueno, vamos a tener problemas para dar la solución a nuestro paciente. La definición de la disfunción eréctil pues es una situación bastante sencilla. Es la incapacidad para lograr o mantener una erección. Realmente la definición es sencilla y normalmente viene acompañada solamente de lo que nos refiere a nuestro paciente y además lo que es referido por la pareja del paciente, que normalmente es la que antes de que el paciente se dé cuenta es la primera o el primero en poder dar el aviso hacia el paciente de que algo está sucediendo. La definición para poder saber que esta práctica está sucediendo es una definición de una persistencia o consistencia del padecimiento más o menos después de 3 meses constantes. En el caso de la situación quirúrgica, pues bueno, esa es más rápida, derivado de que tenemos la identificación del agente causal que puede provocar esta situación. En cuanto a la presentación, pues es un padecimiento bastante frecuente y que normalmente va relacionado con la edad. Se sabe que principalmente entre los mayores de 40 años empieza a presentarse, principalmente. Okay, un segundo. Esto es lo que compartieron y eso no es lo mismo. Cuando le compartir tanto o comparte todo el escritorio. Ya, ahora sí ya está. Perdón, no se preocupen. Disculpen unos problemas técnicos. Hablando y volviendo a la prevalencia, entre los 40 y los 70 años se alcanza a conocer que más o menos el 52% de los pacientes pueden presentar un grado de esta situación. Esto, conforme va avanzando la edad, relacionado también con algunas patologías que más adelante comentaremos, se incrementa un 5%, aparte de ese porcentaje que habíamos hablado, a partir de los 50 años y posteriormente después de los 70, mayormente de un 15%. Para poder hablar acerca de este padecimiento tenemos que hablar un poco, sin irnos muy internamente hacia los problemas, sobre todo en de parte anatómica. Recordar que este órgano erectógeno o eréctil está compuesto en su parte interna por 3 cilindros. 2 cilindros principales en la parte superior, que son los cuerpos cavernosos, y en la parte inferior otro cilindro que contiene la uretra, que es el cuerpo esponjoso. Para fines prácticos, si nos vamos a la microfotografía, pues vemos la unidad funcional donde sucede todo esto.
y que principalmente es la que se llega a afectar para provocar la disfunción eréctil. Principalmente hay que tomar en cuenta esta cavidad que se llama el sinusoide. El sinusoide es una cavidad que se encarga de recibir la sangre y que viene de una arteria que en este caso es helicina. El nombre es helicina y que viene directamente de la arteria cavernosa. Esta arteria se encarga de llenar este sinusoide. Posteriormente, este sinusoide o este espacio está cubierto por una capa de endotelio, es decir, una capa relacionada con los vasos sanguíneos, y posterior y externamente una capa de músculo liso. Posteriormente a todo esto viene la salida venosa de este órgano, que son vénulas de la subtúnica. Si lo vemos en esta otra fotografía, podemos claramente ver la composición del cuerpo cavernoso y que por la parte externa está cubierto por algo que se llama túnica albuquínea. La túnica albuquínea es la túnica que se encarga de dar el soporte y sobre todo las trabeculaciones internas que podemos ver en esta zona, que ayudan para que el aparato erectógeno pueda tener una adecuada función. La uretra, en donde se relaciona con el cuerpo esponjoso, tiene también túnica albuquínea, pero no es completa. Alcanza solamente la parte superior y de esta manera por eso podemos saber que durante la erección la uretra tiene ligera erección, pero no completa, derivado de la falta de la túnica albuquínea. Si nos damos cuenta microscópicamente, podemos ver que los sinusoides de la uretra son más grandes, en este caso, que los de los cuerpos cavernosos, pero no por eso quiere decir que son más erectógenos, y esto viene relacionado con la aparición de la túnica albuquínea. Posteriormente a la túnica albuquínea viene una fascia que se llama fascia de Buck, y posteriormente viene el tejido celular, además de la fascia de Dartos y la arteria. En el caso de la anatomía arterial es muy importante saber que la sangre de tipo arterial llega a través de la arteria pudenda. La arteria pudenda tiene tres ramas principales. La arteria que va relacionada con la uretral, que va a dar la irrigación hacia la uretra y el glande. La arteria principalmente relacionada con la erección, que es la arteria cavernosa, y además la arteria dorsal. Todas ellas son afluentes de la arteria ilíaca interna. Además, existen algunas otras pequeñas arterias que llegan a darle irrigación a esta zona, derivadas de la arteria pudenda también. En el caso de la microfotografía de este lado, podemos ver claramente cómo hay un sistema que es superficial y hay un sistema profundo. Estos debajo de la fascia o túnica albuquínea, y eso es donde principalmente se va a poder desarrollar la erección. Más adelante vamos a hablar acerca de los factores relacionados con la situación venosa. En el caso venoso, pues hay un drenaje de esta zona generado por un sistema de tipo superficial, que vemos aquí, y un sistema profundo. Este sistema superficial es dado por la vena dorsal superficial y la vena dorsal profunda. También existen músculos que están relacionados directamente con la erección y los podemos ver aquí. Un músculo que se llama isquio cavernoso y un músculo que se llama bulbo cavernoso. El isquio cavernoso se relaciona con, digamos, con la erección derivada ya en una fase activa de la erección que puede ayudar a que la erección sea más potente. Y en el caso del músculo bulbo cavernoso se encarga de la eyaculación. En cuanto a la anatomía neurológica, para poder entender cómo neurológicamente se maneja este tipo de respuesta del cuerpo, debemos de comprender que existe un sistema o una parte, un centro de la erección a nivel sacro. Esto, como cualquier parte o cualquier órgano del cuerpo, se rige por dos sistemas, el sistema parasimpático y el sistema simpático. En el caso del sistema simpático, que podemos hablar como el sistema que pudiera bloquear la erección para mantener el pene flácido, lo encontramos en los últimos dorsales y los primeros lumbares. Estos nervios llegan directamente a un plexo que se llama hipogástrico y que se encarga de mantener el pene flácido. En el caso del centro de la erección, lo encontramos a nivel de S2, S3 y S4. Son los nervios que se encargan de poder dar el sistema parasimpático y que de esta manera haya una erección. Ambos se van a unir a nivel del plexo pélvico y poder establecer la
capacidad de erección o la capacidad del estado flácido del pene. Esta es la anatomía neurológica de tipo autónomo, pero también hay una anatomía neurológica de tipo somatosensorial que puede diferenciar y sobre todo que hace saber que los pacientes que, por ejemplo, tienen alguna sección medular en relación a estos centros relacionados con la erección, pueden tener erección, sobre todo si la lesión medular es una lesión medular alta. Y esto viene derivado de que el nervio pudendo y sobre todo, dada la raíz dorsal del nervio del pene, puede dar una erección de tipo reflexogénico sin necesidad de ser integrada a nivel de la médula espinal. También aquí vemos algunas ramas que van directamente relacionadas con el músculo pélvico y es por eso que se relaciona con la erección relacionada con músculos del bulbo cavernoso y el isquio cavernoso. El ciclo sexual de todo hombre radica en la capacidad del pene para erectarse. Este se divide en varias fases que requieren de un estímulo sexual y sobre todo el tiempo. El primer estado del ciclo sexual se llama fase plácida. Para poder entender esta situación debemos de saber que debe de haber alguna conjunción entre todos los sistemas. Una condición de tipo neurológico, una condición de tipo vascular y tercero también una condición que tiene que ver con el músculo liso. Si recuerdan, el sinusoide estaba relacionado con un músculo liso externamente que iba a permitir el crecimiento de este órgano. Al momento de que empieza y viene un estímulo sexual, la fase plácida cambia a un estado de llenado, en el cual se permite que a través de la arteria cavernosa y posteriormente las arterias helicinas se vaya llenando el sinusoide. Esto, como una pequeña tina que va aceptando la entrada de sangre, provoca que el pene vaya llenándose y que vaya creciendo. Esta fase se llama tumescencia. La tumescencia se va presentando por la llegada de sangre y ¿por qué deja de salir? Derivado de que el crecimiento sinusoidal y la relajación del músculo liso hacen que llegue el momento que la fascia o la túnica luquínea comprima el retorno venoso en este lugar, provocando que la sangre entre y que, según la tumescencia, vaya dejando de salir. En relación a este momento, la presión intracavernosa siempre se va a encontrar por debajo de la presión sistólica sistémica. En ese momento el paciente, al cerrar los canales venosos, va a tener la entrada de sangre ya muy lenta, más o menos como de 3 a 5 mililitros por minuto, hasta llegar a la fase de rigidez. La fase de rigidez es el momento que se desencadena cuando se cierra completamente el canal de salida, hay un estímulo directo sexual sobre el pene y en ese momento participan los músculos isquiocavernoso principalmente para cerrar completamente los cuerpos cavernosos, pegarlos directamente sobre su inserción cercana, que es directamente hacia el hueso púbico, y en ese momento la presión intracavernosa puede subir más, mucho más que la presión sistólica sistémica. En ese momento viene la actividad sexual, ya sea masturbación o por coito habitual, y al momento de la eyaculación, el paciente va a regresar a un estado flácido. Esa sería la manera de que normalmente se perdería la erección. En el caso del músculo bulbo cavernoso que habíamos comentado, es aquí donde participa. Existen 3 tipos de erección. Uno de ellos es el mixto, que involucra las otras dos, pero principalmente son los 2 primeros. En el caso de la erección puede ser de tipo psicógeno, en el cual necesitamos algunos estímulos, ya sea que puedan ser visuales, auditivos, olfatorios, imaginativos o táctiles, que determinan que se active a nivel cerebral una señal. Recordatorio, el principal órgano sexual es el cerebro. Muchos pensamos en relación al pene. El principal regulador de toda la erección se encuentra en el cerebro. Y es de esta manera que a través de algunos mensajeros que mencionaremos más adelante, podemos encontrar una erección. La erección reflexógena se basa en el hecho de que no solamente con el cerebro puede haber una erección, sino también por el hecho de algún estímulo táctil que pueda llegar directamente al órgano sexual sin que el paciente haya pensado en ningún momento en una actividad sexual y que por estimulación de los nervios dorsales pueda llegar a provocar una erección. La erección mixta es aquella que por facilitación de alguno de los 2 sistemas puede ocurrir adecuadamente.
Los eventos vasculares, ¿qué es lo primero que sucede? Aquí podemos ver microfotografías electrónicas en donde observamos los sinusoides en un tamaño habitual. La túnica albuginea, aquí señalada, y donde solamente hay el paso de sangre, pero no hay nada que lo sostenga dentro del sinusoide. En el momento que hay una erección, los sinusoides se abren, las arterias helicinas los llenan y la túnica albuginea, la fascia de Buck, pues se encargan de comprimir las venas, haciendo que la sangre entre, pero que no pueda salir. Este es el principal factor que hace que un paciente tenga una erección. El control de la erección pues puede ser, como ya lo hemos visto, por vías centrales o por vías periféricas. Para fines prácticos, la erección requiere de un estímulo. Ya lo platicamos, de tipo olfatorio, de visual, de tipo imaginativo o táctil, que determina que todos los procesos se integren a nivel del cerebro y que se mande una señal al hipotálamo. El hipotálamo consta de algunas sustancias que se van a basar en ser proeréctiles o contraeréctiles. Aquí podemos ver que las principales sustancias proeréctiles se llama dopamina y oxitocina y que actúan de una manera positiva a través del hipotálamo para mandar una señal a los centros erectores. En el caso de que el paciente tenga que estar en un estado flácido, que es lo que normalmente sucede, actúan otro tipo de sustancias como sería la noradrenalina y la serotonina. Debido a esta capacidad de una inhibición siendo antieréctil o proeréctil, siendo lo antieréctil lo que normalmente sucede, necesitamos una especie de balanza para que el cerebro pueda determinar qué suceder en cada momento. Cuando un paciente experimenta ya el control periférico, podemos ver que la principal manera en la que se encuentra es un estado de contracción, es decir, no puede entrar la sangre adecuadamente al sinusoide o no se puede dilatar. Es por eso que a través de los nervios simpáticos, del sistema simpático, se crean algunas sustancias como noradrenalina o el neuropéptido Y que actúan directamente sobre el músculo liso, impidiendo que se pueda distender. Aparte de esto, ya sabemos que hay también células de tipo de vasos sanguíneos en donde se van a crear algunas otras sustancias como es endotelinas y además algunas prostaglandinas, principalmente la prostaglandina F2 alfa, que es uno de los principales factores para que se pueda mantener la contracción dentro del músculo liso. Si el músculo liso se encuentra contraído y aparte hay estas sustancias que ayudan a nivel de los vasos sanguíneos, el pene va a permanecer flácido. Estos transmisores pues se van a estar produciendo para que de esta manera no pueda avanzar el crecimiento del sinusoide. De la manera contraria, existe también la presencia de algunas sustancias que van a ayudar para dar una erección. Primero que nada es a través del sistema parasimpático. El sistema parasimpático tiene un neurotransmisor clásico que se llama acetilcolina. La acetilcolina se encarga de crear otra sustancia que participa activamente en cuanto a la erección y que es una de las principales que nos ayuda para poder tenerla. Se llama óxido nítrico. El óxido nítrico se convierte en principalmente factor que ayuda para esto. El óxido nítrico lo que hace es hacer que se pueda cambiar una enzima que se llama GTP en GMP cíclico. Esto a través de la modulación de algunas enzimas. ¿Y el GMP cíclico de qué se encarga? Principalmente de sacar el calcio de la célula. Cuando el calcio sale de la célula, esto permite que la célula se pueda expandir y de esta manera pueda crecer ese sinusoide. Hablando de unas sustancias que todos conocemos y sobre todo nos han mencionado mucho para la utilización de los principales medicamentos para la erección, son las fosfodiesterasas. Las fosfodiesterasas son enzimas que tenemos a nivel celular y que van en contra de la erección. ¿Por qué? Porque las fosfodiesterasas ayudan para que no haya un cambio adecuado entre GTP a GMP cíclico y en algunos casos también de ADP a ATP, que también tiene una participación directa con el calcio. Las fosfodiesterasas, como podemos ver en esta gráfica, encontramos que se encuentran en muchas partes del cuerpo. La más relacionada con la situación del músculo liso del pene es la número 5, pero podemos observar que hay en otros órganos y que si nos ponemos un poquito a ver
cómo funcionan los medicamentos, podemos saber que al bloquear estas fosfodiesterasas encontramos los principales factores de riesgo que determina el uso de estos medicamentos. Como ustedes saben, y más adelante los vamos a comentar, relacionados con los medicamentos por vía oral. Existen factores endocrinos que también tienen que ver con la presencia de una erección. Todos sabemos que la testosterona es la hormona principalmente que tenemos, en este caso, de detección a nivel del masculino. Y del masculino, en este caso, puede tener la testosterona total y la testosterona libre. Como vemos del lado derecho, la testosterona tiene que ver con muchas situaciones, tanto con el deseo sexual, con la erección, con la determinación de los caracteres sexuales secundarios, también sobre todo con el crecimiento prostático y con cuestiones anabólicas como la pérdida de masa, con el aumento de masa muscular, la pérdida de grasa, la formación de elementos formes de la sangre, además de la densidad de los huesos y la capacidad cognitiva y el estado de ánimo. La testosterona funciona a nivel del cerebro y de ahí va a actuar también directamente hacia el centro de erección, relacionado también con la presencia de adecuada cantidad de testosterona con una vida sexual bastante adecuada. La prolactina es otra hormona que, aunque no tiene que ver directamente con la erección, es una sustancia que se produce a nivel de la hipófisis y que cuando se eleva puede tener cambios y alteraciones a nivel de la endocrinología masculina, sobre todo actuando sobre la formación de los andrógenos, pérdida de la libido y aparte cambios en la espermatogénesis. Y es muy importante estudiarla cuando valoramos un paciente con esta enfermedad. En el caso de la presentación, la mayor parte de las veces es un problema mixto, no solo se tiene un problema en específico y pues debemos investigar activamente a nuestro paciente para poder saber cuáles serían los factores principales que provocarían esto. En el caso de las manifestaciones orgánicas, más o menos es un 25% y de las cuales son vascular, en este porcentaje, diabetes, el otro porcentaje, farmacológica 15% y la neurológica 10%. Existe también una psicógena en un 25% y una desconocida relacionada con el 5%. Aquí vemos la mayor presentación, la de tipo vascular. Como lo habíamos platicado, pues necesitamos una falla a nivel de las arterias que va a provocar este tipo de alteraciones, 40-80% de los casos, y está relacionada con un daño a nivel del vaso sanguíneo, una arteriosclerosis. Esta presencia de placas ateromatosas que aparecen directamente en estos vasos sanguíneos y que principalmente se relacionan con un antecedente de tabaquismo, un antecedente de diabetes o un antecedente directo de hiperlipidemia, cuestiones que debemos de evaluar siempre en nuestro paciente. El paciente que tiene esta presentación normalmente tiene una historia larga de presentar este tipo de alteraciones o microangiopatía que va generando que el paciente poco a poco se dé cuenta y muchas veces acude cuando ya hay un problema bastante establecido. Existen también lesiones traumáticas que pueden generar estas alteraciones, como sería algún trauma a nivel perineal, algún trauma también a nivel de los vasos sanguíneos de la parte baja del cuerpo, que determinarían la lesión básica que tiene este problema. Esto se debe a la isquemia. La isquemia o falta de riego sanguíneo va a determinar que el paciente desarrolle falla en la célula del sinusoide y sobre todo fibrosis. Hablando de un órgano eréctil, pues si tiene fibrosis, es difícil que pueda tener este crecimiento. En el caso de la patología de tipo venogénico o relacionada con venas, es muy rara y normalmente va en relación a la incapacidad que puede ocluir el aparato veno-oclusivo y que de esta manera la sangre escapa del pene. Esta es muy rara, pero también se puede llegar a presentar. La de tipo psicógeno, psicológica, normalmente es un paciente quizá con menor edad y que, como sabemos, a todos nos puede pasar esta situación. No es algo que sea relacionado solo con la edad y normalmente puede deberse a factores que afectan directamente el estado general o el estado psicológico del paciente, relacionado con estrés, en ocasiones con ansiedad, y de esta manera normalmente el paciente ansioso o estresado tiende a presentar mayor acción del sistema simpático, lo que ayuda para que ese músculo liso no se pueda distender. Este tipo de características hacen que las sustancias que se encargan de ser contra la erección, como sería la noradrenalina
y en este caso algunas otras, puede llegar a provocar que el paciente no tenga una erección. En el caso de la ansiedad, es muy importante preguntar acerca de que si el paciente está presentando alguna eyaculación prematura, que también va en relación a esto. Normalmente las causas que se relacionan con esto puede ser depresión, esquizofrenia, algunas situaciones de ansiedad sexual o angustia del desempeño, algún antecedente de alguna situación que tenga que ver con abuso sexual o alguna situación relacionada con burnout. Esto a veces no es tan estudiado por nosotros los médicos, pero debemos de investigar un poquito más a fondo. La causa endocrina, y eso que normalmente puede aparecer con la edad, sobre todo con algo que se llama déficit de producción de andrógenos o hipogonadismo. Si no se produce adecuadamente la testosterona, va a haber un déficit en cuanto a la capacidad de erección. La mayor parte de las veces el paciente llega demandando ante la consulta acerca de que lo primero que se va es el deseo sexual. El paciente ya no siente deseo sexual y es un paciente normalmente que no ha acudido al urólogo a sus revisiones oportunas y que empieza a manifestar esto después de determinada edad. Al momento de que nosotros hacemos una determinación de testosterona, podemos darnos cuenta de esta situación. La hiperprolactinemia normalmente no va en relación a la edad, sino normalmente tiene que ver con el desarrollo de alguna tumoración a nivel de la hipófisis que determina que un adenoma pueda estar hiperproduciendo la prolactina, lo que provocaría que indirectamente bloqueara la hormona liberadora de gonadotrofinas, que es la encargada de producir FSH y LH y posteriormente la testosterona. La hiperprolactinemia llega a causar alteraciones testiculares, ginecomastia y además pérdida de la libido. En el caso del hipo e hipertiroidismo tienen una relación directa porque debido a sus alteraciones puede alterar la producción de los andrógenos a nivel corporal. Y principalmente y sobre todo muy relacionada aquí en México, la presencia de la diabetes. La diabetes trae tres problemas principales. El problema relacionado con la arteriosclerosis, el problema de una disfunción neurológica y como tercera opción, la hiperglucemia va causando que el sinusoide se haga fibrótico. Entonces el paciente diabético mal controlado o en ocasiones hasta bien controlado puede llegar a tener con el tiempo este daño que determinaría la aparición de la enfermedad. En el caso de la disfunción eréctil neurogénica es aquella que se puede dividir dependiendo del lugar afectado. Supraespinal nos referiríamos al cerebro. Enfermedades degenerativas que puedan llegar a provocar una alteración entre la capacidad proeréctil y la no eréctil que van degenerando a nivel cerebral, por ejemplo, y que van haciendo que se pierda principalmente la erección. Las causas espinales que, dependiendo de dónde se llegue a lesionar principalmente la médula espinal, puede ser suprasacra o sacra. Recordando dónde se encuentra el centro de la erección, podemos saber que si un paciente tiene una lesión a nivel de la médula espinal y se encuentra arriba del sacro, entre más alta sea, puede todavía tener erecciones, derivada de la erección reflexogénica. Es por eso que a veces pacientes que podemos revisar en la consulta en silla de ruedas, pues tienen erecciones, lo que pudiera pensarse que no sería normal. Pero en este caso, mientras el centro de la erección no se encuentre afectado, seguirán teniendo erecciones. En caso de que se afecte el centro de la erección, realmente ahí se pierde este tipo de erección. La periférica normalmente puede deberse a afecciones de los nervios aferentes sensoriales, principalmente relacionados con cuestiones quirúrgicas. Anteriormente había mayor presentación de este tipo de problemas con las cirugías de tipo pélvico, pero hemos encontrado mayor cantidad de opciones para operar a este tipo de pacientes. Sabemos que han disminuido las posibilidades de desarrollar una falla en la erección de tipo quirúrgico. En el caso, como lo comentamos, hay algunas lesiones diatrógenas, en el caso quirúrgico, alguna cirugía de cerebro, de nervios pélvicos o de alguna cirugía vascular, además de la utilización de algunos fármacos. Normalmente los pacientes que usan antihipertensivos, en algunos casos medicamentos para controlar el reflujo, algunos sedantes o psicotrópicos, también pueden llegar a tener este tipo de patología. Sabiendo la historia clínica del paciente, podemos darnos cuenta dónde está fallando. También la radioterapia es dada por alguna patología a nivel pélvico, puede provocar un daño a nivel de los vasos sanguíneos, una vasculitis, que determinaría que el paciente tuviera
falla en la erección. Normalmente se presenta entre 12 a 15 meses después de haber recibido este tratamiento. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica es básica y no nos convirtamos como un médico que solamente puede recetar una pastilla, la pastillita azul que todos conocemos y que claramente podemos nada más mandarla para que nuestro paciente pudiera ser tomado a ver si respondiera al tratamiento. Si nosotros, por ejemplo, evaluamos toda la capacidad en cuestión hormonal, en cuestión metabólica, podemos hacer un mejor diagnóstico de esta enfermedad y saber que si, por ejemplo, el paciente tiene una hiperlipidemia, podemos darle tratamiento para esto y su flujo sanguíneo mejorará radicalmente. Si el paciente tiene una falla a nivel hormonal, pues bueno, puede obtener también una mejora con el suplemento hormonal. Tenemos la posibilidad de obtener cuestionarios dirigidos y de la misma manera darnos cuenta si un paciente tiene solamente problemas físicos y también problemas psicológicos. En algunos casos también cuando es acompañado por su pareja, podemos ver que la relación también se encuentra tensa derivada de esta situación y que también puede, si el paciente tiene una cuestión física, puede estar sobreagregada a una cuestión psicológica que esté haciendo que su problema sea más profundo. La exploración física es básica para estos pacientes. Primero, fijarnos si el paciente tiene desarrollados sus caracteres sexuales secundarios, checar su TA para ver si no es un paciente hipertenso, los genitales que pueden llegar a variar, sobre todo con el hipogonadismo. La baja de las hormonas puede hacer que los genitales decrezcan y que pueda hacer hasta o detectarse la pérdida de vello corporal, además del crecimiento de las glándulas mamarias, por ejemplo. También es muy importante hacer un tacto rectal. El tacto rectal es indispensable para detectar también problemas de la próstata. La próstata, al estar crecida, puede llegar a provocar algunas sustancias que puedan bloquear la erección. No es raro y de hecho es motivo de plática durante de la consulta de que el paciente va por una situación primero de la erección. Y cuando le preguntamos acerca de cómo orina, dice, no, no es que eso no es importante, ¿no? ¿Cómo no va a ser importante? Y al preguntarle, desarrolla o nos dice que tiene problemas para orinar y el paciente no les toma importancia. ¿Por qué? Porque no sabe cómo lo revisaremos y no quiere revisar, no quiere que lo revisemos. Entonces, es muy importante hacer un tacto rectal para poder evaluar. El examen neurológico nos permitirá saber si hay una adecuada sensación a nivel de los genitales. Hay un reflejo muy característico, un poco difícil de explorar, pero que nos hablará si hay una adecuada respuesta. Tomando el glande del paciente y apretándolo, teniendo un dedo a nivel de la ámpula rectal, al momento de apretar el glande, va a haber una contracción a nivel del recto ano. Y eso nos hablaría de que hay una adecuada participación de los músculos y nervios en ese lugar. Es básico hacerle un panel hormonometabólico al paciente que incluya una biometría hemática, la determinación de grasas en sangre, la determinación hormonal para poder saber los valores del paciente y en algunos casos que también es una situación bastante compleja, pues hacer un test farmacológico. ¿Esto por qué? Porque se tiene que utilizar medicamentos que se inyectan intracavernosamente, lo cual hace que el paciente sea un poquito receloso en esta situación. Existen también estudios de imagen en los cuales, por la evaluación del efecto Doppler directamente sobre los vasos sanguíneos, podemos darnos cuenta qué tan bien o qué tan mal está la distribución de la circulación en esta zona. El tratamiento. El tratamiento puede enfocarse en una situación central o en una situación periférica. A nivel de la situación central, actuará sobre los centros que se encargan de producción de sustancias proeréctiles y antieréctiles. Y en el caso del pene, vamos a encontrar una acción más directa sobre las células sinusoidales y sobre todo el músculo liso que se encuentra en esa zona. En el caso de las drogas centrales, es la apomorfina y la yohimbina, ya casi nunca utilizadas. Y en el caso periférico te encontramos toda la lista de los medicamentos que todos conocemos, que son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 y aparte alguna terapia intracavernosa. Ya lo sabemos, los inhibidores de la fosfodiesterasa, los más conocidos, sildenafil, vardenafil y tadalafil, que es una terapia oral que se da normalmente 1 hora antes del contacto sexual y que se encarga de evitar que la fosfodiesterasa bloquee las características para que el calcio se quede dentro de la célula. Estas normalmente, dependiendo del tipo de pastilla, se van a dar
según el tiempo de duración que tienen, sildenafil y vardenafil están entre un rango de 4 a 6 horas, normalmente el tadalafil de 24 a 36 horas, y también existe una presentación de tadalafil de 5 miligramos que se relaciona de 4 a 6 horas también. La acción de todos estos es provocar la presencia de una erección. Como lo comentábamos anteriormente, tienen algunos efectos secundarios que varía dependiendo de cada persona, pero que normalmente tienen que ver con el bloqueo de las otras fosfodiesterasas, como lo comentábamos. Tiene que ver con visión borrosa, dolor muscular, la presencia en ocasiones de mareo, la presencia de congestión nasal, en ocasiones puede haber taquicardia y así como todos nos dicen que esto puede presentar, pues bueno, también depende de muchos pacientes. El paciente puede estar muy bien con sildenafil, por ejemplo, y hay pacientes que no, que tienen muchos síntomas y se pueden adaptar, por ejemplo, mejor al tadalafil. Esto tenemos que evaluarlo constantemente con el paciente y dependiendo de la mínima cantidad de efectos secundarios que tengan, pues es el mejor medicamento para ellos. Los centrales, como lo comentamos, es la apomorfina y la yohimbina, casi nunca utilizados. En el caso de que nuestro paciente no responda ante el tratamiento de orales o sobre todo que hayamos visto que tiene alguna otra enfermedad que no le permita funcionar en este sentido y otro tipo de terapias. La terapia intrauretral consiste en introducir un pellet, una pequeña cápsula a nivel uretral que hace que se absorba a nivel de la uretra y que pueda generar una erección. Esta casi ya no se utiliza, pero lo que sí se utiliza es la utilización de inyección intracavernosa. Directamente se inyectan este tipo de medicamentos, la prostaglandina E, papaverina o fentolamina, sobre todo en combinación. La prostaglandina es el que principalmente puede ayudar para que haya una erección. Los otros llegan a actuar directamente, la prostaglandina actúa directamente sobre la célula y la papaverina y fentolamina actúan al bloquear la noradrenalina, que es el factor que evita la erección. La combinación entre estos se llama bimix cuando se inyecta la papaverina con la fentobalamina y el trimix en donde se inyectan los tres. Estos tienen como efecto secundario pues la fibrosis. Nadie quiere que lo estén inyectando en esa zona, pero si es el tratamiento ideal para el paciente, solamente hay que explicarle que puede tener como efectos secundarios la erección sostenida, además de la fibrosis a este nivel. La terapia hormonal va en relación a la característica que esté afectada, principalmente la testosterona. En este caso es muy importante comentarles que la determinación de testosterona en una sola ocasión no es diagnóstico de un hipoandrogenismo o un hipogonadismo. Es muy importante siempre solicitarla entre las 8 y las 10 de la mañana para obtener un valor basal. Comentarle al paciente que nunca va a estar en la mañana con un valor alto. Siempre el paciente se preocupa porque no está en sus valores de referencia en la parte alta, entonces eso le hace tener ansiedad. Y hay que comentarle que siempre esta hormona funciona por ciclos. En la mañana está en un valor basal y en la noche probablemente tenga esta elevación. La FSH y LH se piden también para evaluar los factores centrales, ya que el paciente esté dando datos de un hipogonadismo. En el caso de la hiperprolactinemia, debe ser evaluado a qué se debe esta tumoración que está produciendo mayor cantidad de prolactina y que debe de ser tratada por medio de medios medicamentosos. Existen también dispositivos que actúan localmente, como sería la bomba de vacío. Se utiliza cuando el paciente no es candidato a los otros tipos de terapias en las cuales hace que por medio de provocar vacío se erecte el pene, jala sangre literalmente directamente hacia esa zona y posteriormente por medio de un anillo, que es lo que hace difícil la utilización de este dispositivo, mantiene la sangre dentro del pene. En el caso de los pacientes que utilizan eso, tiene una buena erección, es dolorosa, pero también tienen algunas situaciones al momento de eyacular, derivado de que se aprieta mucho toda la zona para que la sangre no saca de ese lugar. Estos son los factores que principalmente hacen que el paciente no se adapte a este tipo de tratamiento. Las prótesis de pene son algunos dispositivos que se han utilizado más recientemente y que se pueden utilizar las prótesis semirrígidas o las flácidas en las cuales por medio de dispositivos se puede provocar que el paciente tenga una erección.
En este caso, las prótesis maleables es una prótesis que se puede colocar directamente sobre el cuerpo cavernoso, previamente vaciado por técnica quirúrgica y que tiene la disponibilidad para que el paciente pueda tener una erección, pero no es tan normal. Solamente se dirige el pene hacia arriba sin tener ningún estímulo sexual y el paciente puede tener una erección. El paciente no siempre se adapta a esto. Las más actuales, que son las de 2 piezas o 3 piezas, tienen un dispositivo escrotal en la cual tiene una cantidad de líquido que normalmente llena estos cuerpos cavernosos de tipo metálico, que puede llegar a hacer que crezca y que de esta manera tenga una erección más controlada. La más actual se basa en el hecho de tener dos dispositivos, un dispositivo escrotal y otro ubicado a nivel de la pared abdominal, en las cuales se obtiene mayor cantidad de líquido y es una mejor erección. Es la más actual que existe y que puede hacer que el paciente tenga un desempeño sexual adecuado. Lo más importante y que me gustaría dejarles como final de esta plática es esto. No paremos en el hecho de darle una pastilla al paciente. Eso no va a ser lo mejor para él y sobre todo para todos ustedes que son médicos de primer contacto y que son los más importantes para el paciente. Tenemos que hacer una investigación que a veces quizá no nos guste o no nos gustaría o no nos sentimos cómodos con el paciente. No nos detengamos. El paciente se va a sentir mucho mejor si nosotros nos interesamos un poquito más en su enfermedad. La presencia y determinación del laboratorio es básica para poder determinar cuál es la causa principal que está afectando al paciente. No desestimemos una terapia que puede desarrollarse de manera psicosexual. Hay sexólogos muy preparados que nos pueden apoyar para el paciente y sobre todo que si tiene un factor de tipo psicológico, le pueden ayudar. El apoyo de la pareja es básico, incluir a la pareja para que pueda participar y saber que la enfermedad que está teniendo el paciente requiere de su apoyo. Y sobre todo la interacción entre varios especialistas. Si todos nos apoyamos para poder tratar esta enfermedad, el paciente va a tener muchos mejores resultados. Agradezco mucho la oportunidad de que me hayan escuchado. Es un tema bastante controvertido, pero que si lo abordamos de una manera adecuada, nos puede ayudar a todos y sobre todo al paciente. Muchas gracias. Gracias, doctor. Felicitaciones. Gracias. Y tenemos las preguntas del público. Ujú. Buen día. En cuanto a la disfunción eréctil y la aterosclerosis, ¿habrá alguna relación entre disfunción eréctil y riesgo cardiovascular? Siempre. De hecho, no es raro y es una relación que tenemos mucho con los cardiólogos, que el paciente que empieza con disfunción eréctil es un paciente claramente que debe de acudir al cardiólogo y debe de ser revisado por esta situación, ya que tiene un riesgo y está presentando un riesgo cardiovascular. Los vasos sanguíneos más pequeños son los primeros afectados. Entonces, siempre que un paciente manifieste esto, al cardiólogo, por favor. Y la relación también después de la vasectomía. No hay ninguna relación de la vasectomía con la disfunción eréctil. La vasectomía solamente se basa en el hecho de cortar dos conductos que se encuentran, uno para cada testículo, pero nada tiene que ver con la producción de testosterona, por ejemplo. Solamente esto es una cuestión física que impide que el espermatozoide llegue directamente a la vesícula seminal, pero nada tiene que ver con hormonas. En porcentaje de mejoría de la disfunción eréctil una vez tratada la dislipidemia. Ok, normalmente si no es un caso avanzado y no tenemos placas ateromatosas en muchos lados del cuerpo, pues bueno, es bastante cercano al 100%. Los pacientes evolucionan bien. Creo que bueno. ¿Recomienda algún método de tamizaje en el paciente con disfunción eréctil? Sí, básico. Biometría hemática, química sanguínea de 24 a 36 elementos, que incluya la determinación de los lípidos, además de checar hormonalmente siempre testosterona total y libre, primeramente, antes de pensar en los factores a nivel cerebral. Si la testosterona sale en 2 ocasiones, no solamente la primera, en 2 ocasiones en un valor menor a 2, en ese momento se tienen que solicitar los factores cerebrales, que sería FSH, LH y la hormona liberadora de gonadotrofinas, además de la realización de prolactina, que sería muy importante, y pruebas de función tiroidea.
Gracias, Doc. A nivel institucional, por ejemplo, en el IMSS, ¿hasta dónde se ofrece tratamiento al paciente? Bueno, yo tuve la oportunidad de tener un adiestramiento en andrología en la unidad del Hospital Centro Médico Nacional Siglo XXI, en donde teníamos la oportunidad de dar medicamentos vía oral, terapia intracavernosa, además de la asesoría solamente en cuanto a las bombas de vacío. Actualmente hay algunas otras terapias como las ondas de choque, la misma colocación de las prótesis, no que yo conozca, ya no estoy en la institución, pero que yo conozca no hay todavía esa posibilidad debido a su alto costo. Escribiendo, pero pues ya. Muy bien. Muchas gracias, Doc.